Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio, Pregúntale a Eli, un espacio en el que buscamos, como personas mortales, como gente que no conoce de nutrición, acercarnos a los expertos como Eli Ocampo. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema bien interesante que es los tipos de cuerpo. Así que, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Jera. Fíjate que sí es un tema bien interesante donde muchas personas desconocen sobre este tipo de temas, donde ellos pueden identificar también en qué somatotipo se encuentran. Entonces es un tema bastante bueno, bastante interesante. Muchísimas gracias por acompañarme y por estar aquí hoy en este día. Perfecto. Oye, y también sabemos que de repente nos dicen, no, es que tú tienes cuerpo de pera, ¿no? O que tienes cuerpo Sí. de reloj de arena. Bueno, pero a veces no identificamos qué tipo de cuerpo tenemos. Entonces, para entrar ya de lleno con esta charla, Eli, platícanos, ¿cómo podemos nosotros identificar qué tipo de cuerpo tenemos, ¿no? Creo que es importante para posteriormente saber qué acciones tomar al momento de alimentarnos, de ejercitarnos. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de cuerpo tenemos? Bueno, hay una situación importante que hay que aclarar antes de iniciar los somatotipos, que lo acabas de mencionar sobre la forma de pera y la forma de manzana. Fíjate que eso más tiene que ver con la parte de la obesidad tipo androide y la obesidad tipo ginecoide. La obesidad tipo androide es una obesidad que son personas que tienen esta cuestión de forma de manzana, donde su acúmulo de grasa es mucho mayor en la parte visceral, en la parte del abdomen. Y son personas que son delgadas de los brazos, delgadas de las piernas, pero se clasifica de esa manera. También existe la forma de pera, que es la cuestión de gineco, y esa tiene que ver con la forma donde almacenamos grasa, pero en las caderas. Y entonces eso tiene que ver como más al lado de donde yo acumulo la grasa de forma en la cuestión de la obesidad como tal o el sobrepeso. Pero sin embargo, hablando de los somatotipos, hay tres grupos principales de los somatotipos, son los tipos de cuerpo que nosotros podemos identificar, donde está el ectomorfo. El ectomorfo es un tipo de cuerpo que son de estas personas que son súper flaquititas y que comen un montón y nunca suben de peso, y tú dices, ¿cómo te puedes comer 3 pizzas, no? Y entonces son bien delgaditos, y son personas que son de extremidades muy, muy largas, son personas donde sus piernas y sus brazos son largos, delgados, pero todo lo que comen hacen una pequeña pancita aquí en la cuestión visceral. Entonces, ese tipo de personas son personas que responden bastante bien a muchos cuestiones de ejercicios, específicamente los ejercicios de fuerza. Tendría que ir empatadas con esa parte, que más adelante vamos a platicar sobre eso, de qué es lo que les conviene a cada uno. El segundo tipo que tenemos es el mesomorfo. El mesomorfo está entre la media de una persona que puede almacenar grasa con facilidad, pero también puede hacer músculo con facilidad. Entonces, son personas que normalmente son atléticas, son personas que si se ponen a dieta les va bastante bien, y si se ponen a hacer ejercicio también les va bastante bien. Entonces, este tipo de personas, pues hay como muy poquito el porcentaje, Son porque en toda la bendecidos. estadística, sí, son Son tocados por bendecidos, Zeus. por Dios, sí, Caramba. totalmente. Fíjate que muy pocas personas, un porcentaje de un 10%, un poquito menos, hasta el 8% de mi estadística de pacientes de 10 años dando consultas, son de esos mesomorfos, donde tú le pones una dieta de déficit, y yo no sé cómo le hacen, de que empiezan a la dieta para bajar grasa, y bajan grasa y suben músculo al mismo tiempo. Entonces, wow, sí, súper Fantástico. padre. Ojalá pudiéramos llegar. Pero eso es genético, ¿no? Entonces, Sí, eso es no de tiene la que ver parte con, genética. o que no tiene que ver con cómo me alimento o qué tengo que hacer, sino eso es genético y digo, hay que trabajar sobre ello. Pero bueno, entonces suerte para aquellos que tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, y hay otro tipo de cuerpo que es el endomorfo, que el endomorfo es las personas que comen y que dicen, ay no, hasta el aire me engorda. Entonces,
que comen y que almacenan grasa con facilidad. Entonces son personas que se tienen que aplicar mucho más en las dietas porque por su genética responden de esa manera ante la comida, ante los hábitos, ante su estilo de vida y que pues ya lo traen y que tienen que trabajar mucho más con ello. Oye, y entonces esto, como lo mencionaba hace un momento, sí tiene que ver con que es genético, pero entonces o somos de un tipo o de otro, o sea, no puede haber como una combinación de este tipo de somatotipos. Sí, fíjate que en estas tres grandes grupos principales se habla de manera muy general, pero hay personas que, por ejemplo, pueden ser de la parte superior endomorfos y de la parte inferior en piernas, en glúteos, son ectomorfos. O sea, de esas personas que son como un triángulo invertido, también se puede. También esas personas, como me decías, son como una X o una Y, donde almacenan más grasa en la parte de arriba y de las piernas son muy delgaditas. Entonces, creo que todos somos diferentes y respondemos ante diferentes tipos de situaciones. Sí se puede cambiar esa parte de yo ser muy delgadito y pasar el tiempo, porque sí también le tengo que dar como esta pauta con el tiempo para la cuestión de que sea más prolongado esa parte de llevar una dieta, un control y poder llegar a ser un mesomorfo, por ejemplo, o poder llegar a ser una persona más atlética y ya no tener esta vertiente de ser súper delgadito para toda la vida y ya sí ya me quedé, eso no, eso sí se puede cambiar. Entonces, muchas personas varían dependiendo pues su estructura, el deporte también, porque pues si te das cuenta que cuando hay personas, cómo tienen el cuerpo los nadadores, cómo tienen el cuerpo las bailarinas, cómo tienen el cuerpo claro. la gente que practica, no sé, taekwondo, cómo tienen el cuerpo los luchadores de sumo. O sea, depende también mucho de la actividad física que realicen, por eso te decía los hábitos y cómo responden ante ello. Entonces, ¿se puede cambiar un somatotipo? Sí se puede cambiar. Tenemos diferentes somatotipos en muchas combinaciones, también puedo tener los tres somatotipos en mi organismo, de la parte a lo mejor, como dirían, del cuello, soy endomorfo y de acá soy ectomorfo, y etcétera, entonces puede variar. No, okay. Realmente sí, es algo que pues existimos muchas personas en este mundo y todas tenemos como esas pautas diferentes y unas cuestiones de memorias musculares y genéticas diferentes. O sea, y entonces, bien dices que se puede cambiar, o sea, eso ya creo que es un rayo de esperanza, ¿no? Para todas aquellas personas que pertenecen a un lado o otro y llegar al punto medio, ¿no? Que es como que lo ideal, entiendo yo. Pero entonces, para poder lograr esto, me imagino que tienes que tener una disciplina muy arraigada en cuanto al ejercicio, en cuanto a dieta. O sea, me imagino que si sueltas cualquiera de estos aspectos, entonces regresas, ¿no? Al punto en donde iniciaste. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué podemos, para cada tipo de cuerpo a lo mejor, cuáles son el tipo de alimentación o los ejercicios ideales para poder llegar como, no tanto a lo quizá al aspecto físico, que sí es importante, pero más que otra cosa por cuestión de salud, ¿no? O sea, llegar a este punto en donde si bien a lo mejor me siento bien físicamente y mi aspecto pues me hace sentir bien, también que dentro de mi organismo pues todo esté funcionando al 100%. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Totalmente importante, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que pues sí no es una cuestión por la situación de estética, sino más bien por salud. Fíjate que el ectomorfo, hablábamos de las personas delgaditas o delgadez extrema, donde solamente su acúmulo de grasa es en la parte visceral, en el abdomen, pues son personas que responden bastante bien a los ejercicios de fuerza. Son personas que si tú los pones a hacer cardio, o sea, que los mandas a correr o los mandas a hacer alguna actividad como trotar, andar en bici, ese tipo de situaciones, pues son personas que la poca ganancia de masa muscular que hayan alcanzado en sus ejercicios de fuerza se les va así, rapidísimo. Entonces es muy importante que esas personas, normalmente nosotros en nutrición les decimos, estás súper delgadito, pero en el InBody o en las composiciones que te hacemos de la bioimpedancia o de las mediciones que te hacemos, pues estás altísimo en grasa. Entonces son personas que son muy delgaditas, pero tienen mucha grasa en su organismo y casi no tienen músculo. Entonces lo que les conviene a ellos es hacer ejercicios de fuerza.
y su alimentación responde mucho mejor hacia los carbohidratos limpios de manera más de compleja, que son carbohidratos, por ejemplo, que es el arroz, a lo mejor la avena, la papa, el camote, ese tipo de, pero no poquito, o sea, ellos tienen ese gran privilegio de que pueden comer un poquito más haciendo el estímulo de los ejercicios de fuerza y así pueden tener la ganancia de masa muscular de una manera saludable, porque cuando te decía, haces la medición en una persona que sea con esta delgadez y quiere generar la parte de masa muscular por cuestiones de salud, les cuesta mucho trabajo, no es imposible, pero sí pueden estar monitoreando con un buen plan de alimentación, específicamente más alto en carbohidratos, una considerable carga de proteínas, pues cantidades de grasas moderadas y ejercicios de fuerza, no cardiovasculares, porque las pocas ganancias que llegan a tener se les va cuando hacen tantito cardio, ¿vale? Claro. Y está el otro, por ejemplo, el endomorfo, que son personas que tienen más acúmulos de grasa de manera pues más fácil, ¿no? Entonces, ellos sí tienen que responder más hacia una dieta que sea más como alta en proteínas, poca cantidad de grasa y poca cantidad de carbohidratos. Sus ejercicios, al contrario de esta vertiente de los ectomorfos, son ejercicios de personas que tienen que hacer ahora sí mucho cardiovascular o que tienen que implementar las dos vertientes, cardiovascular en una proporción no mínima del 40%. Tiene que ser mayor al 40% sus requerimientos de cardiovascular y después hacer una rutina de pesas o de fuerza, que esto juntas hacen una muy buena función para una máquina de quema de grasa. Entonces es muy importante como evaluar en qué somatotipo estoy para ver qué me conviene más, ¿no? Llevar una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas, hacer este ejercicio específico, porque soy una persona que acumula grasa con facilidad. Y está el tercer tipo, que este tipo de cuerpos es el mesomorfo, que son personas que, te decía, están en la media, donde tú le pones una dieta de déficit, responden bastante bien. ¿Qué es dieta de déficit? Una dieta baja en calorías, con bajas proporciones de carbohidrato y bajan su grasita del poquito que tienen en excedente. Son personas un poco más atléticas y que también generan músculo con facilidad cuando hacen ejercicios de fuerza. Entonces, en esta parte es importante conocer qué me conviene más en este esquema. Siempre en los mesomorfos va a ser de una manera más equilibrada y su alto porcentaje de proteínas y carbohidratos. Ahí sacas un 40% de carbohidratos en tu dieta, un 40% de proteínas y un 20% de lípidos. ¿Por qué esa distribución en los mesomorfos? Porque ni tampoco son muchos carbohidratos como los endomorfos y no, tampoco son muchas proteínas como los endomorfos. Entonces es muy importante como buscar ese equilibrio en esa persona, porque si me paso de los carbohidratos van a almacenar grasa, o si me paso mucho de las proteínas, pues no van a generar músculo porque van a necesitar el carbohidrato como tal. Entonces sí es muy importante acudir con el profesional de salud para que nosotros te podamos evaluar qué tipo de distribución de dieta te conviene mejor de acuerdo a este somatotipo que te puedes estar identificando. Perfecto. Oye, y ya para acabar, sí me surgió como una duda que hace no muchos días estaba escuchando un podcast en donde unas chicas decían, ¿sabes qué pasa? Que a veces, a pesar de que yo sea a lo mejor gordita, o sea, no quiere decir que esté mal de salud, ¿no? Sino que simplemente mi complexión puede ser así, a pesar de que esté muy delgado, no necesariamente significa que tenga que alimentarme más o que comer más. Entonces, aquí la pregunta es, por ejemplo, una persona que es muy gordita, haciendo los ejercicios adecuados, teniendo una dieta balanceada, no necesariamente tiene que tener una figura escultural, ¿no? Simplemente llevar como un régimen alimenticio adecuado y al ser su complexión de esa forma, pues digo, sigue estando saludable. Entonces, eso sí es real, o sea, o tienes que estar delgado para estar sano. ¿Cómo se podría manejar eso? Sí, aquí es muy importante, más bien, si nos ponemos en la parte de la aceptación, porque también hay que empezar a visualizarnos en el cuerpo y también tener esa aceptación es muy importante. A veces nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Donde decimos, ok, tengo más alto el peso, entonces ya no me acepto, ya no entro en este grupo, ya no tengo esta aceptación social también.
Entonces, es muy importante aclarar que todos somos diferentes y más que el peso o más que cualquier otra cosa, siempre cuando acuden conmigo a consulta, el objetivo primordial de que vayan a acudir con el nutriólogo, que vayan a ver si realmente estoy saludable o no, es la salud. Siempre, nunca va a estar la salud a costa del peso, porque el peso no determina la salud de un paciente. En este caso, si tú me preguntas, es una persona que por su complexión es un poquito pues más robusta. Hablábamos de estas personas donde tienen caderas más anchas, que tienen a lo mejor acumular grasa más en la zona de la espalda, etcétera. Mientras estás en tus estándares adecuados de grasa, que en el caso del porcentaje de grasa se puede medir con una bioimpedancia, con una máquina que tiene electrodos y que te mueve en esa parte, o también te puede dar la parte de una plicometría para ver tu porcentaje de grasa total, una medición antropométrica que mides pues brazos, espalda y cresta ilíaca, y con eso te va a dar tu porcentaje. En mujeres es del 18 al 28% de una manera saludable. En el caso de los hombres es del 10 al 20%. Entonces, aquí, aunque tengas más grasa en la espalda o tengas más grasas en las piernas o eres una persona muy delgada, siempre tienes que estar más enfocada a las cuestiones de los porcentajes de grasa más adecuados de acuerdo a tu salud, a tu edad y a lo que estás llevando en esa parte. Y una de las cosas es que también hablas de una situación sobre la parte de la complexión, ¿no? Del entorno. Entonces, también te lleva a la cuestión deportista, ¿no? Entonces, si tú haces algún entrenamiento que a lo mejor la natación me genera mucho más espalda, pero eso no quiere decir que esté mal ni esté bien, sino siempre hay que buscar la salud con la parte de mis parámetros adecuados dentro de los regímenes y también la parte de los bioquímicos, porque a lo mejor físicamente me puedo ver muy bien, pero a lo mejor tengo una deficiencia de anemia, de hierro, perdón, una deficiencia de alguna vitamina o mineral que puede estar representándose a nivel celular o pues alguna enfermedad, ¿no? Entonces, no verlo como cuestiones de estética, sino la parte primordial siempre de los seres humanos va a ser la salud principalmente. Perfecto, Eli, muchísimas gracias. Por esta ocasión culminamos con esta gran reflexión que nos has hecho y pues creo que simplemente es eso, cuidarse, estar al pendiente de uno y ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse de lo que nos compete, conocer qué tipo de cuerpo tenemos, los tipos de alimentación que son adecuados para este tipo de cuerpo y pues bueno, más que otra cosa por salud. Muchísimas gracias, Eli. No, muchísimas gracias a todo el auditorio que me están escuchando. Síganme más en mis redes sociales también para estar más informados sobre estos temas de nutrición. Perfecto, Eli. Muchísimas gracias. Bye, bye.